Este evento está siendo grabado y va a ser parte del acervo del Centro de Memoria del distrito, todas las intervenciones, y se va a guardar y se va a reproducir para que nuevas generaciones o nuevos visitantes conozcan la opinión de todos, de los panelistas que de alguna u otra forma fueron amigos o son amigos y quieren y quisieron a Bernardo Jaramillo mucho durante su corta vida. Era un joven de 34 años, candidato a la presidencia por la Unión Patriótica, Partido Comunista, abogado de la Universidad de Caldas, dirigente de izquierda, fue personero, fue representante a la Cámara, fue concejal, padre de 2 hijos, Tatiana y Bernardo. Con 34 años fue asesinado en el puente aéreo. Tuve el privilegio de ser su compañera. Por eso estoy aquí reivindicando la memoria, pero también para que las generaciones conozcan su legado. Clara López, exalcaldesa, presidenta del Polo Democrático, amiga de Bernardo, militante de la Unión Patriótica. A Clara le correspondió vivir la época dura de la Unión Patriótica. También tuvo que asistir a miles de funerales. Alfonso Gómez Méndez, exfiscal, exprocurador, abogado penalista, amigo de Bernardo, liberal, pero nos acompañó como representante a la Cámara con la Unión Patriótica. Ya les contará sus anécdotas. Piedad Córdoba, dirigente, exsenadora, mujer luchadora, valiente, que se le ha jugado por la paz y por la democracia de este país. María Jimena Duzán, periodista, demócrata, amiga de Bernardo. Todos y todas tuvieron que ver con Bernardo en algún momento de su vida. Entonces, la primera pregunta o la primera reflexión es, ¿qué tuvieron una anécdota que tuvieron con Bernardo? ¿Cómo lo vieron en su corta vida? Su legado. Después pasamos a sus enseñanzas. Entonces, Clara, por favor. ¿O quién quiere decir? Bueno, Mariela, muchas gracias por permitirnos venir a celebrar a Bernardo, una conmemoración de 25 años que es mucho y corto tiempo. Hoy tendría Bernardo Jaramillo 59 años de edad. En esa época tan fatídica en que el país se anestesió, caían asesinados dirigentes políticos de la izquierda democrática de Colombia a cada rato. Yo cuento una anécdota en la introducción a ese extraordinario trabajo del compañero Romero que publicamos tú y yo cuando estuvimos en la alcaldía de Bogotá sobre el genocidio de la Unión Patriótica. Y planteo cómo cada tercer día nos correspondía ir a un nuevo funeral y hacíamos denuncias a diestra y siniestra y no pasaba nada. Nosotros nos tomamos esas bellas palabras del 18 Brumario de que podrán cortar todas las flores pero no podrán impedir la primavera. Y yo hoy quiero rendirle a Bernardo Jaramillo el homenaje de la primavera que está viviendo Colombia con la perspectiva de un proceso de paz. Bernardo hablaba de este proceso de paz política negociada. Yo diría que con cada aliento era uno de sus profundos compromisos. Y en esa época yo quiero recordarle a Mariela cómo era de duro hacer política. Yo estaba de candidata de la Unión Patriótica a la alcaldía de Bogotá, a la primera elección popular de alcaldes en el año 1988, con Aída, que dirigía el grupo de mujeres más comprometido que haya visto yo jamás, con los dirigentes sindicales, hacíamos política aquí en Bogotá.
Y desde luego el presidente de la Unión Patriótica de ese entonces, Bernardo Jaramillo, me hacía el cuarto, me hacía campaña, íbamos juntos a esas reuniones en Bosa, en Kennedy, en todas las localidades de Bogotá. Y yo quiero compartir con ustedes una anécdota. Fuimos a una importante reunión en Kennedy y había una foto hermosísima. Dijimos, vamos a tomar esa foto tan linda, miren cómo se ve desde aquí el río Bogotá y la sabana. Entonces fuimos a buscar el camarógrafo y cuando volvimos no pudimos tomar la foto porque estábamos absolutamente rodeados de policías, de guardaespaldas, había más personal de seguridad que asistentes a nuestra reunión. Hicimos nuestra reunión y cuando nos estábamos ya metiendo otra vez a los carros, empezó a salir la gente. Surrepticiamente mandaban a un niño, venía una señora, decían, denos la papeleta, denos la papeleta. En esa época, para votar por la Unión Patriótica tenía que hacerse clandestinamente, porque si no se convertían en objetivo militar. Y ese es uno de los grandes pecados de esta sociedad que permitió que todo esto pasara ante el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación. De vez en cuando publican una que otra cosa, entonces uno hoy sí puede ver que había valientes periodistas individualmente considerados haciendo las denuncias y también fueron víctimas, como el caso de María Jimena Duzán, cuya hermana fue asesinada por las mismas fuerzas y con los mismos propósitos de silenciamiento que lo fue Bernardo Jaramillo. Entonces, en esa época de silencio, en esa época de dolor, siempre había el grito de Bernardo Jaramillo: ¡viva la vida! ¡Abajo los pesares! Sí. Alfonso, tienes mucho que contarnos acerca de tu relación con Bernardo y tus vivencias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, a ti, Mariela, desde luego al Centro de Memoria Histórica, la Universidad de Santo Tomás, los estudiantes de la Universidad Nacional, del Colegio Bernardo Jaramillo Ossa y a mis distinguidas compañeras de panel, Clarita, Piedad, María Jimena, Aida, bienvenida. Y a todas y a todos, Carlos Sosa, Camilo González, todos los que nos acompañan acá. Muy rápidamente, porque la idea es hablar lo más corto posible. Creo que es muy difícil hablar de Bernardo Jaramillo sin contextualizar un poco, porque Bernardo Jaramillo, ¿por qué termina siendo candidato de la Unión Patriótica? Porque habían asesinado a Jaime Pardo Leal. Curiosamente, había una cierta similitud de personalidades entre Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Ambos líderes carismáticos, desparpajados, yo los conocí ambos, a Jaime mucho más por motivos de edad, que realmente no correspondían al estereotipo del dirigente comunista, que no va a pegar a Aida Bella, pero del dirigente comunista acartonado, ¿no? No eran mamertos, dijéramos. Entonces, eran, como decía, ese irrumpir de la izquierda que no había logrado trascender. Por primera vez, y eso yo creo que está casi que en los orígenes
del exterminio de la Unión Patriótica, cuando el establecimiento se asusta, cuando Jaime Pardo Leal, que había sido básicamente un hombre de leyes, magistrado, juez, profesor universitario, se presenta como candidato presidencial en 1986 y saca 300.000 votos como candidato presidencial. Nunca el Partido Comunista había superado 50.000 votos. Y eso asustó a este establecimiento. Y por eso comenzó el exterminio de la Unión Patriótica. Voy a contar la reacción de Bernardo Jaramillo cuando yo llego a la Procuraduría General, precedido de una campaña en mi contra de la extrema derecha, especialmente porque yo había sido representante de la Cámara en el Tolima, en alianza con la Unión Patriótica, que fue el partido que surgió de los acuerdos entre el gobierno de Betancur y la insurgencia. Es más, recuerdo que el ministro de gobierno era Jaime Castro, y yo he tenido una relación personal con él. Me llamó y me dijo: Alfonso, hay que facilitar estas alianzas para que prospere este proceso, para facilitar ese puente. Y eso, este establecimiento no lo entendió. Al contrario, estigmatizaron no solamente a los líderes de la Unión Patriótica, sino a los simpatizantes de la Unión Patriótica. Y aquí va la anécdota. Recién posesionado como procurador general, me invitó a que conociera las instalaciones de la Dijín, el entonces comandante de la Dijín. Eso suelen hacerlo con todos los funcionarios, pues le hacen un tour, etcétera. Y había un mapa. Y me dijo: mire, procurador, en este mapa, donde había puntos rojos y amarillos, dijo: en estos puntos rojos están los comunistas, que son los enemigos de la patria, etcétera, etcétera. Y en estos puntos amarillos están los idiotas útiles de los comunistas. Y en un momento determinado le dijo: coronel, pero si ahí estoy yo. Entonces me tenían ahí en los puntos amarillos como idiota útil de la Unión Patriótica, porque había sido elegido en alianza con la Unión Patriótica. Yo le comenté esto a Bernardo porque nos habíamos hecho muy amigos en la Cámara de Representantes precisamente por esta causa, porque recuerdo cómo él fue una de las personas que me apoyó en el debate que hice sobre los episodios del Palacio de Justicia como representante de la Cámara. Y además, guardo todavía, Mariela, el discurso de él en la Cámara de Representantes para apoyar mi elección como procurador en nombre de la Unión Patriótica. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Que la desmemoria en Colombia es ideologizada. Ese cuento de que es que tenemos mala memoria, no, se estimula la mala memoria. Y por eso aquí hay asesinatos que se recuerdan unos más que otros. Los asesinatos de Jaime Pardo Leal prácticamente no se recuerdan. O el asesinato de Bernardo Jaramillo, poco menos, pero el asesinato de Carlos Pizarro, que fueron, por cierto, prácticamente todos en el mismo año, a excepción del de Jaime Pardo, que fue en 1987. Pero, ¿qué diría yo para resumir? Bernardo Jaramillo era un joven impetuoso, como lo acabo de describir. A sus 34 años, yo pensé que eran 33, a sus 34 años realmente había irrumpido en la política colombiana, líder en la Universidad de Caldas, experto en derecho laboral, pero le llegó a la gente con una fuerza arrolladora. Recuerdo que siendo procurador fue a visitarme y estaba mi hija, que tendría apenas unos 20 años en ese momento, y me dijo: papá, yo por este señor sí voto para la presidencia de la República. Y yo creo que Bernardo estaba llamado a ser presidente de la República, porque
si no se hubiera, que fue la estupidez política de este establecimiento, de haber ahogado en sangre la Unión Patriótica. Se asustó con la fuerza electoral de la izquierda. Y Bernardo atacaba eso que se ha llamado de mala manera a veces, más para justificar el asesinato que para otra cosa, la combinación de las formas de lucha, pero Bernardo nunca fue partidario de la lucha armada, que es una cosa que hay que resaltar. Yo pienso que la guerrilla probablemente no es el principal problema de este país, pero sí es el principal pretexto para no actuar. A mí me llama la atención de que en todo el contexto de la América Latina ha habido cambios. Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina, en todas partes. En cambio aquí todavía seguimos con los delfines. Yo creo que no fue posible, por esa razón, pero teníamos una clase dirigente de izquierda que había surgido como Jaime Pardo, como Pizarro, como Bernardo Jaramillo, que hubiera podido ser la clase de relevo en este país, para que no siguiéramos con los mismos apellidos de siempre. De manera que yo creo que ese es el legado de Bernardo Jaramillo, pero además, para los jóvenes, que recuerden ese contexto, ese contexto de un país, de un establecimiento que se hizo el de la vista gorda, con el surgimiento del paramilitarismo, que era esa combinación entre sectores del narcotráfico, ahora que se habla de narcoguerrilla, sectores del narcotráfico, sectores de la sociedad colombiana, de la sociedad quiero decir ganaderos, empresarios y sectores de la fuerza pública, culpables en buena parte de lo que fue ese baño de sangre en que se convirtió el surgimiento de este partido, de la Unión Patriótica. Es lo que yo quisiera resaltar a los jóvenes. Yo quisiera que hubiese mucho más eventos como estos. Aquí me llama la atención, aquí en Colombia no ha habido una serie sobre Bernardo Jaramillo, pero sí hay una sobre Pablo Escobar y sobre Rodríguez Gacha, y los muchachos saben de Popeye y de La Garra y de Icopor y de Pasarela, pero no saben de estos dirigentes de izquierda que fueron brutalmente asesinados. Bernardo Jaramillo representó eso. Yo tuve la fortuna de contarlo entre mis amigos, por esa alianza que había hecho con la Unión Patriótica. Aún recuerdo ese 22 de marzo, cuando supe de su atentado, llamé inmediatamente al director de la policía de la época para que lo atendieran en el hospital de la policía y hasta último momento teníamos la esperanza de que pudiera sobrevivir. Yo creo que con la muerte de Bernardo Jaramillo se mató la esperanza de este país. Bueno, gracias, Alfonso. También saludo a Aida Bella, presidenta de la Unión Patriótica, compañera nuestra, luchadora, amiga. Gracias, Aida. Piedad, ahora Piedad. Bueno, Mariela, muchas gracias y quiero saludarlos y saludarlas a todas y a todos, a los jóvenes y a las jóvenes de las distintas universidades y colegios que están aquí en la mañana de hoy. E igualmente agradecer a Camilo González, que ha convertido este espacio del Centro de Memoria en un espacio popular y democrático, donde muchas de las organizaciones y movimientos sociales y políticos tenemos la inmensa oportunidad de llevar a cabo eventos que permiten de una u otra manera afianzar el imaginario que tiene que tener la sociedad colombiana sobre el proceso que se adelanta de terminación del conflicto
y de construcción de lo que tiene que ser una paz con justicia social. Así que es la oportunidad de reconocerle a Camilo este esfuerzo que ha venido haciendo, poniéndolo a disposición sin trabas, sin obstáculos, Camilo, ¿verdad?, sin impedimentos para quienes realmente queremos utilizarlo para ese fin. Saludar también de manera muy especial al doctor Carlos Sosa, a Ángel Martín, que también es un gran personaje que se ha puesto como un instrumento para posibilitar muchos de estos escenarios en distintas ciudades del país. Saludar también de manera muy especial a mi compañera y amiga Mariela Barragán, como ella misma lo ha expresado, compañera de un hombre tan ilustre, de un héroe nuestro como Bernardo Jaramillo, y que tuvimos y quisimos participar en este espacio, no solamente para honrar su legado, sino también para acompañar a una mujer que no ha decidido olvidarse de su memoria y ha decidido más bien colocarla al servicio de las futuras generaciones para que continuemos y para que continúen ese legado de transformación social y democrática que requiere hoy más que nunca Colombia. E igualmente saludar con especial fraternidad al doctor Alfonso Gómez Méndez, que como él mismo lo expresara, ha atravesado situaciones y circunstancias difíciles como cuando fuera procurador y enfrentó una de las épocas más críticas en su lucha contra el paramilitarismo que hoy infortunadamente sigue vigente. E igualmente a la candidata a la alcaldía de Bogotá, Clara López, a María Jimena Duzán, una de las más importantes críticas y formadoras de opinión en este país, y a una compañera y amiga de muchísimas luchas, una mujer que merece además todos los reconocimientos y honores, porque continuar con la bandera en alto de la Unión Patriótica después de tanto de lo que ha pasado en este país, devolverse al país a trabajar en un momento tan difícil y tan cruento como es este en la construcción de la paz con justicia social, merece no solamente nuestro reconocimiento y acompañamiento, sino además colocar a disposición nuestra voluntad para que ese proyecto que enarbolaba en su momento no solamente Bernardo Jaramillo, sino también Antequera, Leonardo Posada, Pardo Leal y muchos de los dirigentes en las regiones como alcaldes o alcaldesas, como en el caso de Rita, que hoy se encuentra exiliada en Europa, o el caso de muchos senadores y de diputados que fueron asesinados y asesinadas, pues ojalá eso no volviera a repetirse en este país. Y yo quiero simplemente rememorar un pedazo de un fragmento de Bernardo Jaramillo y colocarlo al día de hoy, y que dice: no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria. No se puede ser consecuente con la paz ni hablar de paz mientras no se combate efectivamente los grupos paramilitares. No se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Y esto lo traigo porque realmente al día de hoy uno pudiera decir que es muy poco lo que ha variado, que es muy poco lo que ha cambiado. Y de la misma forma que en su momento decía Clara López, hoy estaría cumpliendo casi 60 años Bernardo, también lo mismo Antequera estaría cumpliendo como 63 años, e igualmente yo diría también que Pizarro estaría bordeando también los 62 o 63 años. Es decir, un cuarto de siglo que se ha perdido sin su capacidad de cambiar, de transformar, de revolucionar una sociedad que a profundidad lo merece. Y yo quiero, recogiendo la pregunta de Mariela, devolverme a hace 25 años. En esa época yo era secretaria general de la alcaldía de Medellín. La alcaldía estaba a cargo de un hombre muy importante, impoluto, yo diría que especie en vía de extinción, William Jaramillo Gómez, cuando nos tocó el asesinato de Leonardo Posada en Medellín, y el asesinato también de Héctor Abad Faciolince, y el exilio en el país de Carlos Gaviria, de quien hoy lamentamos precisamente su desaparición. Y era una época supremamente difícil, fue una época totalmente controlada por el narcotráfico, por Pablo Escobar y por quienes en su momento, como en el día de hoy, siguen inclusive siendo parte de ese establecimiento del país que junto con ellos conformó tal vez la banda paramilitar más criminal, más asesina, que ensangrentó todo este país y que imposibilitó realmente
que esa alternativa que se abría en Colombia a través de la Unión Patriótica con una propuesta política importante de grandes transformaciones se viera truncada y que hoy tuviéramos que asistir casi que a lo mismo. Yo creo que si algo tenemos que recoger de todo ese proceso, que es bien importante, es lo que ha logrado la Mesa de La Habana con el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la construcción y la profundización de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Esta comisión da cuenta de manera muy importante y yo quisiera recomendarla a los y las jóvenes porque muchos de ustedes yo creo que nacieron después de esa desaparición criminal de la Unión Patriótica en su momento, y da cuenta de que no es simplemente el paramilitarismo una fuerza contrainsurgente que surge para perseguir a la insurgencia, porque eso no es cierto. Después de la Guerra de los 1000 días se forman precisamente todos estos ejércitos paramilitares al servicio del establecimiento que de manera sistemática y sistémica han venido impidiendo que en el país surjan nuevas alternativas, nuevas voces, nuevas posibilidades de realmente transformar la vida de este país, de lograr el buen vivir, y por ello es supremamente importante conocer este estudio que da muchísimas luces, pero que sobre todo no creo que uno tenga que apelar al discurso mamerto como dicen algunos, sino que es la realidad de este país, es lo que ha ocurrido en este país, ha sido la forma de acumulación por expropiación, ha sido la forma de desplazar a las comunidades como se sigue haciendo hoy y como sigue ocurriendo con otros nombres en la vida de este país. Y yo creo que uno podría dar ejemplos supremamente llanos, supremamente claros de plantear y de decir que no es posible que la sociedad colombiana se pueda transformar si se sigue asimilando a terrorismo a muchas personas, hombres y mujeres, jóvenes o adultos, campesinos o campesinos, negros o indígenas, que quieren una nueva Colombia, que están buscando otro nuevo país, y que ese discurso de transformación y de cambio se asemeja al terrorismo simple y llanamente porque es la forma de intimidar a la sociedad, de impedirle a la sociedad que confluya en esas voces de transformación y de cambio, y cómo de alguna u otra manera esos ejércitos de la muerte siguen campeándose en el país. Y sobre todo el doctor Alfonso Gómez hoy, inclusive en un artículo que publica en el periódico El Tiempo, si no estoy mal, da cuenta realmente de cómo han habido una serie de reformas constitucionales que hoy llegan a 40 y que yo para mí diría quitan realmente el espíritu de la Constitución del 91, que no es lo mismo que se planteó en ese gran pacto social cuando se firmó la paz con el ejército, con el M-19. Por ello, yo creo que la memoria de Bernardo Jaramillo hoy nos vuelve casi que 25 años atrás para decir que sigue su legado vigente, que la necesidad de la lucha por la transformación de la sociedad colombiana es un imperativo ético, y es un imperativo ético además que da cuenta de la necesidad de que el Estado colombiano se comprometa realmente con acabar el paramilitarismo en este país. No solamente se puede tratar de que los jefes de la insurgencia vayan a la cárcel, sino que yo creo que se tiene que impedir de que vayan a la tumba, que eso es lo que realmente nosotros en este momento podríamos decir que es lo que está ocurriendo. Por ello, ese lema de la Unión Patriótica, no vote presidente, vote constituyente, nos lleva fundamentalmente a plantear la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Muchos y muchas le tienen temor, muchos y muchas dicen que es la puerta de entrada para que el Centro Democrático haga lo que quiere en este país, para que inclusive reforme la Constitución y se pueda volver a plantear la reelección, pero yo creo que ese no puede ser un temor ni puede ser un obstáculo. Este país está compuesto por muchos hombres y muchas mujeres que queremos profundas transformaciones, que estamos absolutamente comprometidos con una paz, con justicia social, que exigimos hoy más que nunca la verdad, la justicia y la reparación. Y creo que si nosotros queremos rememorar ese legado histórico, la memoria de Bernardo Jaramillo y de muchos hombres y mujeres que fueron asesinados de manera inclemente, yo no diría que fue algo que se le pasó al establecimiento. Para mí esa fue una decisión del establecimiento, como la sigue siendo hoy. Hoy, que con la insurgencia de un movimiento como la Marcha Patriótica, con la unidad del Frente Amplio, han sido asesinados 80 miembros de la Marcha Patriótica y hay aproximadamente unos 200 o 300 procesados simple y llanamente, porque en las regiones la gente se organiza, la gente camina, la gente está dispuesta a la transformación democrática de este país. Pero este Estado,
si quiere rendir memoria a esos mártires y a esos héroes de esa época que surgieron de un gran pacto social en este país, lo primero que tiene que hacer es dar garantías políticas para que esto se pueda hacer. Y más allá de esas garantías políticas, tomar la decisión política de acabar con el paramilitarismo. Este no surge por generación espontánea, este surge por la necesidad de impedir la transformación y los cambios que la sociedad colombiana requieren. Alfonso decía que el problema de este país no es la insurgencia, no, el problema de este país es un neoliberalismo, es un sistema político, social y económico que impide los cambios, que concentra la riqueza y que no quita la posibilidad real de que la miseria sea el común denominador de este país. Por eso, si hay garantías políticas, si hay decisión política de respetar las diferentes alternativas, ahí sí le estaremos rindiendo un inmenso homenaje a un hombre como Bernardo Jaramillo. Bueno, María Jimena. María Jimena Duzán, amiga de Bernardo, periodista, hermana de Silvia Duzán, que fue asesinada fue en el mismo año. Yo recuerdo que conocí a tu hermana con Bernardo en Barranca Bermeja. A la semana la asesinaron. Y Claro, a los Bernardo, 15 días mataron a Bernardo. Sí, exacto. Bernardo fue exactamente, bueno, muchas gracias por esta invitación. Tengo laringitis, entonces estoy un poco afónica. Parece voz de hombre, pero es de mujer. Sí. Yo me acuerdo, bueno, ¿qué voy a decir yo, Bernardo? Yo tenía, si Bernardo murió a los 34 años, yo tenía 28 años, más o menos, sí, me acuerdo más o menos. Y para mí fue un privilegio en esa época, yo era joven, más o menos joven, relativamente joven. Y para mí fue un gran impacto encontrar a personas que realmente estaban tratando de cambiar este país. Cuando uno tiene y es periodista y está buscando pues entender este país, sobre todo en ese momento tan complicado, pues encontrarse con una persona como Bernardo, como Antequera, como Pizarro, como yo diría también personas que también militaban en otros partidos y que en ese momento ya empezaban a ser asesinadas, como Rodrigo Lara, por ejemplo, que también había muerto pues 5 años antes, pero igual era esa misma camada, estábamos hablando de esa misma generación. Encontrar personas que realmente querían entender este país y hacerlo de manera distinta, pues a mí me impactó mucho y me creó la posibilidad de que yo empezara a creer en algo. Y cuando uno es joven, eso es fundamental para poder entender este país y tener convicciones y seguir adelante para hacer el periodismo que uno quisiera hacer en un país como Colombia. ¿Por qué me impactó Bernardo? Porque Bernardo tenía una cosa, además de experto laboral, quiero decirles, era un experto bailarín, bailaba salsa como los dioses, ¿no es verdad, Mariela? Le estaba contando a Mariela que tenía muy claro en mi mente otra de las diferencias de Bernardo con los mamertos tradicionales, que bailaba muy bien. Y yo lo… Eso es cierto. Y lo recuerdo bailando con María Jimena en la Embajada de Nicaragua. Yo no me acuerdo muy bien de eso, pero no sé cómo es que era la historia. Pero no baila como el magistrado Mauricio González de la Corte Constitucional, que baila salsa. No, Bernardo bailaba muy bien, es decir, le gustaba la vida. Bernardo era un hombre realmente apasionado por la vida, bailaba, o sea, sabía, era apasionado, las cosas que lo apasionaban realmente lo conmovían. No era un hombre, digamos, muy ortodoxo en sus pensamientos ni siquiera políticos, era un hombre que buscaba cambiar cosas y era un hombre apasionado por lo que estaba pasando en este país. Carlos Sosa, tantas veces que nosotros nos entrevistamos con ellos y nos sentamos y tomamos trago, ¿no es verdad? Aquí lástima que Carlos no esté aquí porque él también fue un protagonista de esa época. Yo era una metida grande que quería entender este país y era periodista y quería entender, y por eso entraba yo en esos círculos. Pero estaba diciendo por qué realmente me impactó, no solamente Bernardo, pero digamos toda esta camada de políticos de izquierda que querían hacer de este país y de la izquierda una cosa distinta, porque fueron los primeros en pelear no solamente contra la dirigencia de este país,
que en ese momento pues estaba en una situación muy complicada porque habría un proceso de paz, pero había la mitad de esa clase dirigente, o por lo menos más de la mitad de esa clase dirigente, aliada con unas fuerzas de derecha que impedían que ese proceso de paz se iniciara, y es más, que veían en la UP el brazo político de las FARC. Es más, Carlos Lemos, yo me acuerdo mucho, siendo ministro en ese momento del Interior, o lo que se llamaba en ese momento de gobierno, ¿no es verdad? En el gobierno del presidente Barco, salió con la frase que fue una lápida, o sea, fue como ponerle una lápida a Bernardo Jaramillo, que le dijo, mire, es que ¿sabe qué? Las FARC son un brazo político. Yo me acuerdo de las FARC, y yo me acuerdo que Carlos Sosa fue, siendo funcionario, ¿sí?, del mismo gobierno, salió y dijo, no estamos de acuerdo con eso, no vamos a conectar con esa posición del gobierno, pero yo creo que esa frase reflejaba la realidad de una gran parte del establecimiento que ni quería la paz, ni quería que la UP se volviera un partido político. Y yo creo que Bernardo, en ese sentido, sabía muy bien en la difícil situación en que él estaba. Por un lado, le tocó pelear con el Partido Comunista, y eso sí se los digo porque esa fue su gran pelea. Él quería una izquierda democrática, sin que tuviera nada que ver con la lucha armada. Por eso lo admiré yo, lo peleó hasta el final, lo peleó hasta el final. Se enfrentó con la gente del Partido Comunista, muchos de los cuales todavía querían que tuviera alguna relación con la lucha armada, y se les enfrentó, él, Antequera, ¿sí?, Leonardo. Todos ellos dijeron, mire, nosotros queremos hacer una izquierda nueva, que no tenga nada que ver con la lucha armada. Esa fue su gran apuesta. Pero ¿qué pasó? Que nadie les creía, porque la derecha y la extrema derecha de este país estaba considerando que estos eran, absurdamente, ¿sí?, el brazo político de las FARC, cuando realmente eran los únicos que querían pelear por una izquierda democrática, que yo creo que es la gran lucha de Bernardo Jaramillo. Y cuando él se muere, y muere Leonardo, y muere Pizarro, Antequera, muere de alguna manera esa posibilidad de encontrar una izquierda democrática que más tarde nos tocaría 20 años, 25 años después recuperarla cuando surge el Polo. Pero nos quedamos 20 años atrás, o sea, se demoró el país tratando de construir una izquierda democrática, 20 años por cuenta de esta muerte de estas personas que además fueron malinterpretadas, porque el establecimiento venían ellos a unos guerrilleros, ¿sí?, ellos quedaron en la mitad. Yo me acuerdo que las discusiones que teníamos con Bernardo eran esos, es que yo estoy jodido, me decía, nosotros estamos jodidos, para el establecimiento somos unos guerrilleros, ¿sí?, y para la izquierda tradicional, digamos, del Partido Comunista, somos unos traidores. Y ese era su gran, digamos, su gran dilema y su gran pelea, su gran lucha, y yo por eso lo admiré profundamente, y por eso nos hicimos además amigos. Nos pasábamos mucho tiempo además en el apartamento de Mariela, muchas veces haciendo discusiones políticas que siempre terminaban obviamente en una baile, porque Mariela también baila, ¿no? Mariela no se queda atrás, ¿sí? Mariela no se queda atrás, y yo creo que la relación con Mariela le sirvió mucho a Bernardo también, porque de alguna manera le daba una alegría impresionante que a mí me parece que le ayudó muchísimo para sobrellevar lo difícil que le tocó a él, porque se sentían muy solos, se sentían realmente solos. Yo creo que en el gobierno del presidente Barco, con los únicos que tenían una interlocución muy fuerte eran con Carlos Sosa, pero el resto ellos sabían que estaban solos. Y por el otro lado también se sentían muy solos, porque no sentían apoyados por la izquierda tradicional, porque los veían como si fueran unos traidores. ¿Por qué me marcó a mí eso? Porque me dio las posibilidades de creer en algo. Y yo sí creo que una de las cosas más hermosas que puede traer la política es posibilitar a la gente de que las cosas son posibles. Para eso está la política. Y Bernardo hizo ese milagro en una generación que es la mía. Y yo se lo agradezco en el alma. Sí. Otra cosa, me sorprendió mucho porque cuando mataron a Bernardo yo ya estaba por fuera, porque allá habían matado a mi hermana en ese mismo día que Bernardo se fue, llamado por mi hermana a hacer digamos, una gira que se estaban haciendo en el Magdalena Medio. En ese momento todos los candidatos fueron al Magdalena Medio, porque era un sitio pues muy estratégico, y Bernardo
que me dijo a mí, me llamó a mí, me dijo, voy a ir al Magdalena Medio a hacer mi campaña. Yo le dije, no se vaya, que eso está difícil, según mi hermana, la situación allá está dificilísima, no se vaya. Serpa había ido hace unos meses antes, y también Pizarro había ido una semana antes al Magdalena Medio. Y entonces le dije, no se vaya, ¿para qué se va? Y me acuerdo que a la semana que eso pasó mataron a mi hermana. A mí me tocó irme del país y Bernardo pues fue de todas formas, no me dijo nada, yo nunca más volví a hablar, esa fue la última vez que hablé con Bernardo antes de que se fuera al Magdalena Medio. A mí me tocó irme del país, me tocó irme a un exilio de 4 años después de que mataron a mi hermana y recibí la noticia cuando yo estaba por fuera del país y me impactó porque yo sabía que lo iban a matar, o sea, Carlos Osa sabía también que lo iban a matar. Yo aquí digo que Carlos Osa también sabía que lo iban a matar. Es la crónica de una muerte anunciada. Y me dolió profundamente porque con él y con tantos otros que murieron, pues se moría la capacidad de nosotros de soñar. Y por eso, pues, me parece muy importante este homenaje. Y agradezco a Mariela. Aida, es nuestra obligación, María Jimena, gracias por estar tú aquí, que yo sé que se querían mucho. Aida. Bueno, muchas compañera gracias. y amiga. Primero que todo, pues yo pienso que esta sala llena de jóvenes nos entusiasma demasiado. Siempre que estamos con jóvenes nos llenamos de muchísima energía y parece que la adrenalina fluye mucho más. De verdad que es así. No sé, la energía es un poco distinta y eso nos complace demasiado. Y el mundo ha cambiado, mira esta mesa. Hablando de política, 6 mujeres y un hombre. Ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y bueno, también es para entusiasmar a las mujeres, a las jóvenes que están aquí. La política no es patriarcal, es de todos. Pero yo creo que están muy de moda las mujeres en el mundo entero. La primera ministra japonesa es una mujer, la primera ministra alemana igual, etcétera, con muchísimas diferencias ideológicas y demás, pero han ido vinculándose muchísimo a la política en el mundo. Yo quisiera solamente darles una anécdota que viví muy de cerca con Bernardo. Bueno, a Bernardo le gustaban muchas cosas, los tangos, y uno en especial. No sé si ha dicho ya su compañera, pues era el tango Volver. Era un tango especial y realmente eso se volvió como un himno, ¿no? Además como un himno de la campaña, era muy simpático. Pero el día que lo inscribimos en la registraduría pasó algo fenomenal en la registraduría. Quedaron las oficinas vacías. Todos los funcionarios bajaron a ver a Bernardo y todos nos decían, vamos a votar por él. Y yo creo que esto lo supieron la clase gobernante de este país. Porque si alguien tiene responsabilidad en todo lo que nos pasó a la Unión Patriótica, es la élite y la clase gobernante de Colombia, que fue la misma que mandó a asesinar a Gaitán. ¿Y a Gaitán por qué lo matan? Por lo mismo, porque les hizo un debate inmenso cuando la masacre de las bananeras, cuando se llevaron a más de 200 obreros las balas de las transnacionales y el ejército. Él era del Partido Liberal, pero era un liberal de verdad, ¿no? Era de esos que se dicen liberales y son más godos que los liberales, porque eso es. Mi abuelo siempre me dijo desde niño, mi abuelo era un liberal vargasvilista, tenía toda la colección de Vargasville y me dejó leer Flor de Fango a los 14 años, escándalo en el colegio de Munas, donde yo estudiaba. Por supuesto que cuando también pasaron la lista de esos libros que estaban en el índice y que le preguntamos a la monja, ¿y qué es el índice? Dice, son los libros que no se pueden leer porque salen de la Iglesia Católica. Y el listado empezaba con Los Miserables. Entonces yo dije, ¿Los Miserables de Víctor Hugo? Y me dijo, sí. Le dije, yo ya lo leí, entonces pero estoy por fuera de la iglesia. Eran cosas muy simpáticas las que pasaban en ese momento. Pero bueno, cuando uno llega a la registraduría y pasa eso, nosotros dijimos, pues estamos con un candidato no solamente carismático, joven, todo lo que han dicho aquí, muy buen bailarín, muy apuesto, de 2 metros así casi de alto,
muy simpático y tenía un carisma muy especial, además un hombre muy preparado. Y siempre cargaba un gatico Garfield, por aquí se lo ponía, lo cargaba entre los bolsillos y bueno, era muy simpático. Pero yo sí quiero decir otras cosas. A nosotros nos mataron porque realmente teníamos opción de poder. Por mis manos pasó la amenaza del golpe de gracia. Yo era la presidenta en ese momento de la Unión Patriótica y un día entra la secretaria a la oficina llorando. Cuando lloraba Blanquita yo sabía que algo grave pasaba. Yo, ¿qué pasó? Dijo, llegó esta amenaza y era el golpe de gracia. Poco más o menos decía, son de las cosas que pasaron por las manos de uno y que no había una fotocopiadora en la esquina como ahora. No, ni un nátel, ni cosas de esas para sacar fotografía, nada. Nosotros trabajamos con un teléfono fijo que a veces nos lo cortaban porque no teníamos con qué pagar. Y de fotocopiadoras nada, eso no se vislumbraba en la técnica, creo. Poco más o menos lo que decía era esto. Se ha reunido la cúpula militar, venían los nombres, para decidir dos cosas. Si a ustedes los siguen asesinando o si los llevan con procesos amañados a la justicia. Decidieron el primero, no se dejen matar. Lo único que les pido, me acuerdo tanto de ese párrafo, lo único que les pido es que no lo digan muy pronto porque sabrán quién les ha pasado la información. Yo quedé hace un poco como de asustada, me fui para el partido a llevársela al hombre que asesinarían el primero con el golpe de gracia, a Miller Chacón. Él era un hombre calmado, tranquilo, un huilense como mi mamá, así tranquilo, bonachón. Y entonces se puso pálido y me dijo, nos van a matar. Y efectivamente, él cayó con el golpe de gracia, fue el primero que asesinaron. Y esto que nos pasó a nosotros no se hubiera podido hacer sin la colaboración del establecimiento. Nunca pensamos, claro, sabíamos que era el ejército, la SIJIN, la DIJÍN, el DAS, todos en conjunto. Pero hablando hace unos 6 años con alguien en Ginebra, en una comisión de derechos humanos, que ha seguido todo este proceso por parte de los derechos humanos, me decía, ¿alguna vez ustedes ventilaron cómo eran los entramados del paramilitarismo y el establecimiento y todo? Nosotros sabíamos parte, pero no todo. Pero ahora que sabemos más, decimos, esto no se puede repetir en Colombia. Y me acuerdo una entrevista que dio el doctor Carlos Sosa, algún periodista que le preguntó, bueno, todo eso de la Unión Patriótica, y él narró algo que le pasó, si me equivoco me corrige doctor Osa, con el general Zamudio, cuando eran ustedes 2 funcionarios, él en las Fuerzas Armadas, claro, y el doctor Osa creo que estaba en algo de la paz, como siempre, era el comisionado de la paz. Y en una pequeña antesala para una reunión que tenían, él le preguntó al general, bueno, ¿y por qué están matando tanto a gente de la Unión Patriótica? Y él le contestó, a ese paso no vamos a acabar. Y muchas otras cosas, anécdotas tenemos por cantidades. No hubiese sido posible en ninguna parte del mundo lo que se dio aquí sin la ayuda y la decisión del establecimiento. Ahí están ellos. Pero lo que más me preocupa es que esto se pueda volver a repetir. Y lo digo con lo que ha pasado este año. La lluvia de amenazas que tiene el país, desde La Guajira hasta Nariño, desde Arauca hasta el Chocó. Ya tenemos una colección, por supuesto que tenemos la colección del 80 y del 90. Tengo una secretaria que no sé por qué tuvo la debilidad siempre de guardar las amenazas. Y ahora que llego me dice, ay, aquí están. ¿Qué? Las amenazas. Y las tiene clasificadas por decenios, el 80, el 90, y ahora empezó ya con las de 2013, 2014 y 2015. Las tenemos todas. Y nos parece que podemos volver a retroceder en la historia de este país. Por fortuna tenemos un grueso de ciudadanos que en la última manifestación salimos a decir esto no se puede ni repetir ni volver a la historia atrás. El problema es que aquí en este país han suprimido las clases de historia. Desde la primaria, por eso tenemos reinas de belleza que contestan que Nelson Mandela fue el que fundó el reinado de belleza en Cartagena. Yo no le echo la culpa a la reina de belleza,
es al problema de la educación en este país. Y por eso queremos que ustedes, jóvenes universitarios, tengan parte de esta historia, y los sobrevivientes tenemos el deber de proporcionarles todos los elementos para que la historia que les han contado tenga la versión también de la contraparte. Y yo creo que esto es muy necesario. Y por último quiero decirles algo. Me preocupa no solamente eso, sino el llamado que hoy hace el señor Londoño por la radio. Al general Asprilla, insubordínese contra el presidente de la República. Por Dios, esto es una cosa supremamente grave. Y lo que decía ayer José Obdulio en el debate sobre el fuero militar, y José Obdulio dijo: pero ¿cómo lo que están haciendo en La Habana es entregarles el país a esos fascinerosos? Y nosotros aquí luchando para que el fuero militar sea un hecho. Y bueno, eso fue también de la Asamblea Constituyente. Pero habló algo así como de guerra civil. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa porque vamos a tener que hacer un frente muy grande para evitar que este país se vuelva a llenar de sangre. Y esta generación, yo estoy segura que todos los que estamos en esta mesa y muchos que están en el auditorio, que pertenecemos ya al piso sexto y al piso quinto, porque María Jimena no es del sexto, ella es del quinto. En cambio, si ya soy del sexto. Entonces, los que estamos en el piso sexto, aspiramos a los que están en el piso 2 y en el piso 3. Estos jóvenes, pues ya nosotros estamos haciendo lo posible por cambiar este país. Sí, pero por cualquier circunstancia no logramos cambiarlo, ustedes jóvenes harán lo imposible, pero este país cambia porque cambia. No podemos seguir en lo mismo. Y ese es nuestro compromiso con la verdad. Queremos seguir asistiendo a todos estos foros, hablar amablemente con tanta gente aquí tan querida, pero intercambiar también muchas opiniones con la juventud de este país.